Buenos días. Y pues cada canto de hoy, ¿verdad? Ha estado hablando precisamente de ese momento en el cual, dice el Salmo 118, en los versículos 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el gran día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y creo que es un momento especial en el cual, al escuchar precisamente de cómo es que Dios ha establecido un plan de salvación para los hombres, pues también podemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras que esta salvación está totalmente documentada. O sea, de una manera que podemos a través de la Biblia ir encontrando las razones y la forma en la cual Dios ha actuado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque este es el día de gozo y de alegría en el cual podemos compartir de tu palabra y compartir del momento en el cual, Señor, tú has establecido para que todo hombre se salve. Un momento especial en el cual el corazón humano está, Señor, pues siendo precisamente pues llevado a que tome una decisión, a que realmente, Señor, se tome de este plan maravilloso de salvación, el cual está perfectamente documentado en tu palabra y con el cual podemos encontrar plena salvación. Pero para ello, Señor, qué mejor que tú mismo lo expliques. Así es que te pedimos que tú hables a nuestro corazón esta mañana y que tu palabra haga la mella, Señor, haga su obra perfecta para hacernos entender y ver el qué y el por qué es necesario que tomemos una decisión. Así es que, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues este pasaje del cual vamos a estar compartiendo, pero que estaremos viendo a diferentes partes de la Escritura porque está de alguna manera relacionada toda la profecía del Antiguo Testamento con lo que el Señor Jesucristo vino a decir, más con todo lo que los apóstoles después estuvieron compartiendo acerca de lo que sabían, de lo que había realizado el Señor Jesucristo en medio de todo este mundo, en medio de toda la humanidad. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13. Él es el Evangelio de Lucas, o sea, son las buenas nuevas de salvación. El evangelista, ¿verdad?, está hablando precisamente de cómo salvarse, cómo toda persona tiene en sí la oportunidad de salvarse y vivir plenamente para el Señor. Pero para ello, ¿verdad?, pues hay que tomar una decisión muy importante. Y esa decisión está relacionada con un camino y con una puerta. Es como lo explica el Señor Jesucristo. Hay un camino y una puerta, ¿verdad? Y estos son estrechos. Pero hay un camino, o sea, otro camino más y otra puerta, que es amplio y amplia esa puerta. Y esto está aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Vamos a leer un versículo cada quien. Yo leo el 22 y ustedes el 23 y así nos vamos hasta el final todos juntos el 30. Y dice el versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, se echa a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Entonces son
Este pasaje, ¿verdad? Está el Señor precisamente mostrando cómo es que está dentro de las personas que le seguían, una persona que le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y él da una explicación y da 5 razones por las cuales son pocos los que se salvan. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Cuando tú y yo o cualquier persona considera en su vida estas 5 razones y las resuelve positivamente. Y esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana, cómo estas 5 razones están plenamente documentadas a través de las Sagradas Escrituras para que podamos entonces respondernos nosotros mismos a si formamos parte de esos pocos. ¿Ya formamos parte de esos pocos? O simple y sencillamente, no, yo no estoy seguro de pertenecer a esos pocos. Ese es el punto que hoy estamos viendo esta mañana. Y así entonces es como el Señor está refiriendo este pasaje. Dice que pasaba de Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Será un momento especial de su ministerio. Él ya estaba encaminándose a Jerusalén, a donde había que ir, arriesgándose a mucho completamente, porque había ya el mismo Jerusalén quien le perseguía y quería matarle. De hecho, esto que él está haciendo aquí, diciendo que venía ya encaminándose a Jerusalén, ¿verdad? Está aquí Lucas haciendo esta explicación y dice claramente, ¿verdad? Que un día para algo especial. Tenemos próximo, ¿verdad? Por ahí también ya llegar a esa semana en el calendario judío, que explica claramente que esa semana fue en la cual el Señor Jesucristo padeció y fue a la cruz y pagó ahí en la cruz, murió ahí en la cruz derramando su sangre. Entonces esto es lo que ahora está específicamente, ¿verdad?, señalando en este libro de Lucas, o en este Evangelio de Lucas, que estaba encaminándose el Señor Jesucristo a Jerusalén. Y es interesante de cómo podemos constatarlo. Ya en el Salmo 118, en el cual empecé leyendo ya algo del versículo 24, ¿verdad? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces podemos tener algo aquí en el Salmo 118, en su Biblia, y después en lo siguiente vamos a estar también en el Evangelio de San Juan, poner también algo ahí en el capítulo 3, pero por pronto aquí en el Salmo 18 pongan algo, porque vamos a estar haciendo mucha referencia, porque él está diciendo, este pasaje, este salmo está diciendo, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Porque ¿qué razón hay para alegrarnos, para gozarnos en este día? Bueno, dice el versículo 25, oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. O sea, en todo momento el Señor está obrando, pero hay día especial en el cual, cuando un pecador se arrepiente, pero de hecho es especial cualquier día en el cual dependemos exclusivamente de Dios. Por eso así lo explica. Y dice el versículo 26 de este Salmo 118, que por cierto es el Salmo central de la Biblia. Es de alguna manera la parte central de la Biblia. El versículo 8 de hecho es el versículo central en toda la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, desde ahí el Señor está hablando completamente qué es lo que debemos de estar buscando. Confiar en Dios. No confiar para nada en el hombre, no confiar para nada en la filosofía humana, para nada en las cosas que se están sucediendo aquí en la tierra, sino confiar en aquel que vamos a ver más adelante, subió del cielo y bajó también antes para darnos luz. Y dice el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos.
Y ese era el momento próximo al Señor Jesucristo, el cual aquí en el libro, en el Evangelio de Lucas está haciendo referencia. Estaba encaminándose a Jerusalén, a esa entrada triunfal que iba a tener él allá en Jerusalén, donde se iban a pronunciar esas precisas palabras: bendito el que viene en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Esto lo podemos leer allá en Lucas capítulo 13, versículos 31 al 35. Dice: en aquel mismo día, fíjense, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os deja desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo es que ya estaba dicho desde hace mucho tiempo, verdad? Y el Señor lo está ratificando de nuevo ahora, y diciendo: este es el día agradable al Señor, este es el día, ¿verdad? Y así próximamente estaremos precisamente celebrando esos momentos, ¿verdad? O podemos recordar aquella semana de pasión del Señor Jesucristo entregándose por cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, que entonces ahora al hacerle esta pregunta quede bien claro qué es lo que se necesita para ser salvo. Por eso da 5 razones más bien en que si no lo haces estarás perdido. Y dice entonces el versículo 23 de Lucas capítulo 13: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Yo creo que desde aquí, desde este momento, ¿verdad?, ya la respuesta estaba dada. Aquí de hecho dice: alguien, uno. De ahí le preguntó, porque los demás nadie se interesó en preguntar. Más uno. Desde ahí está clara la situación, como Dios o como el Señor Jesucristo le explica. Son pocos. Uno, alguien le preguntó: ¿son pocos los que se salvan? Y él, aunque fuera uno, respondió. Y así es día con día, ¿verdad? Aunque sea uno que se arrepienta, que reconozca precisamente esta forma en la cual Dios ha establecido para salvarse, bienvenido es. Inmediatamente es salvo al confiar y creer en Jesucristo. Y entonces ahora él va a dar 5 razones por las cuales pocos son los que se salvan. Y así como había explicado, y estaba él precisamente haciendo y diciendo esto, por eso él les dijo, no solamente le dijo a esta persona que se lo preguntó, le dijo a todos los que estaban ahí. Y así está dicho entonces para toda la humanidad. Este es el único plan, esta es la única forma en la cual alguien se puede salvar, para todo el propósito que él mismo viene aquí relacionando en estas 5 razones. Y lo primero que dice es: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es la primera razón por la cual pocos son los que se salvan, porque la puerta es estrecha, la puerta es angosta. Y si vamos entonces al Evangelio de Mateo, donde se hace referencia precisamente también a este pasaje, en el capítulo 7 de Mateo. Sí, en el Evangelio de Mateo se hace referencia, aquí el Señor solamente está diciendo: hay una puerta estrecha o angosta. Y lo explica también el Evangelio de Mateo de esta manera:
versículos 13 y 14 del capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso el Señor da esta razón. Es importante que tú entres por esa puerta, que vayas por ese camino angosto, ¿sí? Hay una puerta ancha, espaciosa. El camino también que lo lleva a ella. Por ahí va mucha gente. Pero este camino es angosto, esta puerta es estrecha. Por eso es importante que entres por esta puerta. Podemos imaginar a lo mejor una puerta estrecha, ¿verdad? Yo a veces ahora en las casas que fabrican, me doy cuenta que cada vez hacen las puertas más angostas. No sé si porque cada vez empieza a haber más propaganda, ¿verdad? Que entremos a dieta y todo lo demás. No sé si sea eso, ¿verdad? Pero más que todo yo creo que es porque... o porque buscamos a ver de qué manera economizar y hacen las casas más pequeñas. Y entonces las puertas más pequeñas. Nosotros vemos aquí una puerta, por ejemplo, la que tenemos aquí en la congregación, está ancha. Pero esa puerta yo creo que ya no la podemos ver en cualquier parte, así de ancha. Yo ojalá estuviera más ancha, ¿verdad? Para que entraran más personas, pero con eso es suficiente. Para que entren aquel que ha de ser salvo, ¿verdad? Entonces, pues sí, si habla de estrecha, pues quiere decir que es algo personal. Es estrecha por eso, porque te está llamando a ti, me ha llamado a mí, nos ha llamado a muchos a entrar por esa puerta estrecha. Y por eso solamente, vamos a decirlo así, entras tú en lo personal. Por eso es estrecho. Gracias a Dios, ¿verdad? El día que recibimos al Señor Jesucristo, allá por 1983, mi esposa y yo, ¿verdad? Estábamos los dos hicimos la decisión independientemente, ¿verdad? Sin consultarnos uno a otro qué íbamos a hacer o qué estábamos diciendo, pero estábamos aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y entró uno y entró el otro. Porque la puerta es estrecha y es para cada uno en lo particular que tome una decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador. Y por eso, esta razón bien importante que da el Señor. Lo otro es espacioso, lo otro es ancho completamente para entrar, y es correr por el mundo, hacer las cosas del mundo y no seguir lo que Dios está diciendo, lo que el Padre está esperando, que entres por esa puerta estrecha. Y entonces esta es la primera razón, esforzados por entrar por la puerta angosta. Y así entonces entrar de tal manera que puedas conocer lo que esto significa. Ahí en ese capítulo 7 de Mateo dice también el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entonces, ese es el resultado de entrar por esta puerta. Es entrar a la vida. Y ahorita vamos a estar referenciando esa vida a la cual se está haciendo énfasis aquí. Entras a la vida y pocos son los que la hallan. Entras a vivir realmente. Eso es lo que el Señor está significando. Y está diciendo. Así que nos está llamando siempre a entrar por esa puerta, a tener que decidir en nuestra vida qué hemos de hacer y cómo lo hemos de hacer, pero sabiendo que la forma más exacta es cuando tomas ese camino angosto, cuando entras por esa puerta estrecha. Y de esa manera entonces Él espera que así lo hagamos. ¿Qué vida? ¿A qué vida se está refiriendo? Les digo, la palabra de Dios lo documenta perfectamente, habla de qué se trata, y eso está en el Evangelio de San Juan. Si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3,
Ahí nos dice cómo y por qué. Al entrar por esta puerta, llegas a esa vida que solamente el Señor Jesucristo vino a dar. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice claramente: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie te puede dar esa vida, solamente el Señor Jesucristo, porque es el único que bajó del cielo y subió al cielo. Ese es el que te puede dar esta vida de la que está hablando precisamente al pasar esta puerta estrecha. Esta vida se alarga todavía más, pero hay que hacer y hay que reconocer y ver esto. Hubo algo que sucedió con el pueblo de Israel allá en el desierto, y era, pues claro, que en cualquier desierto o cualquier área árida hay muchas serpientes, ¿verdad? Ahí es donde ellos viven, es su modo vivendi, o es el ámbito en el cual ellos se pueden desarrollar, ¿verdad? De hecho, si es invierno, pues invernan, no salen al exterior en el invierno. Entonces son de sangre caliente, dicen. No lo explico más. Pero entonces este pueblo era mordido o picado por estas serpientes. Y entonces aquí precisamente esta vida de la cual está hablando Dios, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se levantara. Otra explicación de cómo había de suceder. En aquel entonces se levantó un asta en medio del campamento, y cualquiera que veía aquella asta después de que había sido picado por la serpiente era sano. No le pasaba nada. Y aquí dice entonces: para esta salvación, para la cual el Hijo del Hombre vino del cielo y subió al cielo y ahora está allá, es para que seas salvo. Y dice el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tengas esta vida es necesario creer que el Hijo del Hombre fue levantado, ya no en una asta, en una cruz, y murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados y por los de todo el mundo. Aquí mismo los versículos 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A eso vino, a salvar a los hombres. Y eso es, él no vino a condenar, vino a salvar a todos. Entonces, por eso el Señor dice: es necesario, es prudente, es que te tengas que esforzar, pero entra por la puerta angosta, porque esa es la que te lleva a la vida, esa es la que te salva y te lleva a esa vida eterna. Así el Señor entonces está haciendo referencia a esto. Y el versículo 3:16, tan citado, ¿verdad? Y tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo cualquiera y nosotros, ¿verdad?, podemos personalizarlo. Pon tu nombre como yo pongo el mío, porque de tal manera amó Dios a José Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que José Juan, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, todos podemos poner y hemos puesto nuestro nombre ahí si hemos creído.
Y estas palabras están precisamente para que entendamos todo el por qué el Señor está explicando. Son pocos los que se salvan. Son pocos los que ven ese amor tan grande de Dios por Él. Pero hay que verlo y hay que pensar en lo particular cada uno de nosotros. Porque también son salvos, son pocos los que se salvan. Y es la siguiente razón que da el Señor Jesucristo. Porque hay un tiempo solamente. No es un tiempo infinito, no es un tiempo, o no es mucho tiempo el que tenemos. Cada persona tiene solamente el tiempo de su propia vida. O si no, aquellos que estén viviendo cuando venga el Señor Jesucristo será el último tiempo que tendrán para reconocerle como Salvador, para entrar por esa puerta estrecha o angosta. Porque dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, habrá muchos que estarán afuera. Pero hoy es el día del cual nos dice el Salmo 118. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el tiempo. Este es el momento especial por el cual vinimos al mundo, para realmente escoger el verdadero camino y la verdadera puerta por la que podemos entrar a la vida eterna. Dice el versículo 21 de este Salmo 118, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Entonces, desde este Salmo ya Dios nos está diciendo que debemos de hablarle, debemos de buscarle. Pero antes de que se cierre la puerta. Antes de que nuestra vida termine. Ese es el tiempo que tenemos. Por eso termina el versículo 24 diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que se cierre, ya no se puede entrar. Ya no hay tiempo de esa vida eterna en la presencia de Dios, o en esa vida precisamente de gozo y alegría. Así es que es importante esta segunda razón, ¿verdad? Especialmente tenemos nuestra vida únicamente para hacerlo antes de que se cierre la puerta. Porque después ya no vas a poder entrar. Muchos procurarán entrar y estarán afuera empezando, ¿verdad?, a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces, en esta razón precisamente el Señor está diciendo, tienes que entrar antes de que se cierre la puerta, porque solamente Él la mantiene abierta. Esa puerta está abierta siempre. Él es el único que la va a cerrar. La tercera razón, dice el Señor Jesucristo, aunque digas delante de mí, hemos comido y bebido, y has enseñado, he escuchado tu palabra, si todavía no has entrado por esa puerta, es inútil lo que puedas decir. Dice el versículo 26, entonces, de Lucas capítulo 13, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Esta tercera razón que dice el Señor está básicamente referenciado a que hay personas que están engañadas. Creen haber comido y bebido con el Señor.
creen haber estado con el Señor, viviendo toda su vida, viviendo inclusive a veces hasta sus enseñanzas. Y todavía a estas personas les puede decir el Señor: no sé de dónde sois. Qué cuidado tan especial se debe de tener, ¿verdad?, en considerar estas palabras, las cuales el Señor está diciendo, y todo lo que hace precisamente, y lo que se ha dicho anteriormente, y lo que dijo el Señor Jesucristo, más lo que los apóstoles han dicho. Esa es la única palabra que debes seguir. Son las únicas instrucciones que debes de seguir para poder ser salvo. Y sí, y realmente entonces estar ahí donde el Señor quiere que estés con Él, comiendo y bebiendo. Y así es que entonces dice aquí esta tercera razón: es necesario que sepas en qué estás confiando, en qué estás creyendo. ¿Crees solamente y vagamente, verdad, de que sí, Jesucristo fue un gran hombre, un gran profeta, vivió en Israel, y solamente eso? No. Él está pidiendo que creamos en Él, que no seamos engañados, que solamente hay una razón para poder decir que has comido y bebido con el Señor: cuando Él estuvo a la puerta llamando y tú le abriste. Por eso hay Apocalipsis 3:20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Todo aquel que no abre su corazón, que no le dice: Señor, Señor, ven a mi corazón. Y seguiremos cada vez más encontrando a través de la Escritura cómo es que se llega a ese paso especial en el cual tú aceptas y abres esa puerta de tu corazón para que Él entre y esté contigo por toda la eternidad. La cuarta razón por la cual el Señor dice: son pocos los que se salvan, en la contestación que Él da cuando dice: os digo, no sé de dónde sois. Puedes pertenecer a una religión, puedes ser de lo más alto de la sociedad, haber sido presidente de tu país, haber sido la persona prominente, ¿verdad?, en la ciencia, en cualquier arte, en cualquier cosa. No ninguno mayor o mejor que tú para eso. Pero ni así. Ni así. El Señor dice: no sé de dónde sois. Es que no nos queda nada más que confiar en la palabra del Señor Jesucristo y en lo que Él ha dejado, que precisamente guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles y los que escribieron las Sagradas Escrituras nos dijeran cómo llegar a Él. Y así, por eso en el capítulo 7 de Mateo también se explica el por qué el Señor no te recibe, no abre la puerta para que entres una vez cerrada, ni tampoco te reconoce que estás en el camino, y mucho menos que has entrado por la puerta correcta. Como dice allá en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
hacedores de maldad. Él especifica claramente a quiénes son los que no ha recibido, a los que no se les abrirá la puerta. Podrán haber hecho milagros, podrán haber profetizado en el nombre del Señor Jesús, podrán inclusive echar fuera demonios, pero nunca, dice el Señor, nunca os conocí. Especificado un poquito más, aparte de nunca os conocí, no sé de dónde sois, también es nunca coincidimos, nunca hubo un acuerdo, nunca hubo algo que en lo cual tú y yo lo estuviéramos viendo igual. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Esa es otra razón por la cual pocos se salvan. Porque escuchan otras cosas, otras doctrinas, no siguen la palabra mía, no siguen la palabra de la Biblia, no comprenden la palabra de las Sagradas Escrituras, etc. No habrá excusa. No has entrado por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Y por eso en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay su razón y razón suficiente. Por eso dice allí que estas personas son hacedores de maldad. Se hicieron de maldad y no la han reconocido. No han aceptado que hay que pedir perdón a Dios por lo que han hecho. Pero claramente dice Dios, por cuanto todos pecaron. Y por eso estamos aquí, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y hemos aceptado precisamente este plan de Dios para la salvación. Y así entonces es como se llega a esta cuarta razón por la cual pocos se salvan. Y el Señor Jesucristo menciona estas palabras. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, otra vez vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice el versículo 18 al 21. El que en él cree, hablando del Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. A eso vino el Señor, a manifestar la luz, al tener el verdadero conocimiento, a que tú y yo nos acercáramos perfectamente, ¿verdad?, a esa luz y nos viéramos como estamos. Así es que es necesario, ¿verdad?, que toda persona se vea en esa condición de maldad, en esa condición de pecado, para poder ser salvo. Por eso él contestó eso. Os digo, no sé de dónde sois. Nunca te conocí. Nunca estuvimos en algo de acuerdo. Y por último, la quinta razón, y la cual nos lleva precisamente a ese momento en el cual la alegría y el gozo del Señor se manifiesta, cuando dice este mismo Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En todo el mundo mucho se desecha el nombre del Señor Jesucristo. Y si no, lo ponen ahí salpaqueado, ¿verdad? Estas nuevas películas que están saliendo, ¿verdad? Tú escuchas que hablan de Dios y que buscan que la persona se supere, pero no hablan precisamente de lo que el Señor está diciendo.
son pocos los que se salvan. Desechan a esta palabra del Señor. Dice, de parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es algo en lo cual solamente Dios te puede hacer ver. Y dice el versículo 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces vamos a esta quinta razón por la cual pocos se salvan. Pero que hoy tú, si no lo has hecho, tienes que hacerlo. Para saber y cerciorarte perfectamente de que has entrado por la puerta estrecha de la que habla el Señor. ¿Se acuerdan qué argumentaban esas personas que se quedaron afuera? Que comían y bebían, ¿verdad? Y que habían sido enseñados en esto que el Señor había dicho. Y dice el versículo 28 de Lucas capítulo 13, que estos que no entraron, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y más, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino, y vosotros estéis excluidos. Eso es lo que más va a doler. Ciertamente hay castigos, hay tormento, pero ellos estarán viendo lo que se perdieron. Y por eso así dice el Señor, es tiempo de gozo y regocijo hoy, si escuchas estas palabras y haces conforme a ellas. Porque asegura el Señor ahí en el versículo 29 de Lucas 13, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Muchos abrieron su corazón. Cuando toqué a Él, cuando abrieron su corazón y entré y cené con ellos. Entonces, así está el Señor ahorita recabando, ¿verdad? Y llegando a aquellos pocos de oriente, de occidente, del norte, del sur, de todos lados. Nosotros vamos de aquí, somos del occidente. Ahí estamos mencionados nosotros. Somos los del occidente. Y entonces dice así, de estos del occidente se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Así que qué maravillas. Jesús me salvó, cantábamos hace rato. Pues esa es la maravilla tan grande. Por eso el Salmo termina diciendo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, 29. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso es lo que fue, ¿verdad? Y es lo que quiere ser con cada persona que se arrepiente. ¿Cómo llegar a ese reino? A estar en esa cena. También se cantó, hay que nacer de nuevo. Ser renacido. Si no, no puedes entrar, no puedes estar ahí. Si no, no has entrado por la puerta estrecha, si no eres renacido. Ya estuvimos viendo que era creer perfectamente en la obra del Señor Jesucristo. Pero ahora agregamos, es necesario que tú nazcas de nuevo para estar en esa cena, para entrar en el reino. Y no solamente para entrar en este momento, para reconocer, ver ese reino. Porque fue lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y allá en Efesios dice precisamente que todos los que han escuchado y han creído han sido sellados por el Espíritu Santo. Esto es lo que es necesario para saber exactamente que sí has entrado por la puerta estrecha, que realmente sí vas a estar en el reino, comiendo y bebiendo con el Señor, y que inclusive ya estás haciéndolo delante de Él, en una de las ordenanzas que tenemos como iglesia. Entonces definitivamente el Señor está hablando claramente. Y llegamos a este punto en el cual solamente las personas, por eso muchos y muy pocos, se salvan. Pero todos los que escuchan cómo nacer de nuevo, cómo ver ese reino de Dios y cómo entrar en él, pues entonces tenemos que seguir leyendo ahí en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que todo aquel que es nacido de nuevo necesita creer en el nombre de Jesucristo, recibirlo para que entre en su corazón, para que esté con él y sea engendrado, sea de nuevo renacido, para estar en el reino, para ser miembro del reino de Dios, para sentarse a la mesa con Él. Así es que esto es lo que ya nos está llevando precisamente a entender. Estas 5 razones son importantes porque no pueden pasarse, no puedes llegar a este punto si no has traspasado o cumplido positivamente estas razones que está dando el Señor, por lo que pocos se salvan. Y en estas razones está incluido precisamente que es necesario nacer de nuevo. Igual, de la misma manera que personalizamos el versículo de Juan 3:16, podemos personalizar cada uno, en lo particular el versículo del capítulo 1, el 12. Y lo voy a personalizar con mi nombre, pero tú y cualquiera lo puede personalizar con su propio nombre. Mas a José Juan, que lo recibió, que cree en su nombre, le da potestad, le da derecho de ser hecho hijo de Dios. Así es que está tu nombre ahí. Tú has confiado en ello, has creído en Jesucristo, le has recibido, tienes todo el derecho de ser hijo de Dios y nombrarte hijo de Dios y expresar que eres un hijo de Dios con completa libertad. Es que esto es lo que el Señor está ahora explicando, ¿verdad? Y vemos todo bien dicho en la palabra como para que lo hagamos en lo personal. Para ello, definitivamente también, este hijo que reconoce, que acepta el nombre del Señor, acepta toda la obra que el Señor hizo por él. Y esto lo tenemos referenciado en la carta o la epístola a los Romanos, capítulo 3. Y con esto finalizamos. Romanos capítulo 3 nos da específicamente qué es lo que hay que hacer. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20 al 22 en su primera parte. Dice el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
podrías estarte preguntando, o nos podemos estar preguntando toda la vida, ¿qué se trata? ¿Dónde yo fui pecador? La ley simplemente ya no lo dice. El simple decálogo ya nos está diciendo y nos está señalando el pecado. Y el primero simplemente es, y más importante, con el cual inicia todo, es no reconocer al Dios vivo y verdadero. No reconocer al Dios vivo y verdadero, ya estás fuera. Ya no entraste por la puerta estrecha. Ya aunque digas, comí, bebí y me enseñaron con respecto a ti, estás excluido de estar en el reino de Dios. Porque solamente la ley fue precisamente para que conociéramos nuestros pecados. Reconoces que eres pecador, aceptas precisamente esto, que esa ley te está diciendo en lo que has caído. Pues entonces el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Hay algo más que esa ley que te justifica. No solamente es hacerla, que es bueno hacerla, no caer en ninguno de esos pecados, que todos caemos definitivamente, y con uno que pequemos, pecamos por toda la ley, sino que ahora hay una justicia hecha de parte de Dios en Jesucristo, que es superior. ¿Y cuál es esta justicia de Dios? Que tú hoy, en cualquier momento, tú puedes ya decir, por fe, soy salvo. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe. La fe bien centrada, bien constituida en Jesucristo, nada más. No en otra cosa, no en otra persona, no en nada. Es en Jesucristo donde se hace la justicia de Dios por la fe. Para todos los que creen en Él. Y ahí es donde se especifica, porque todos pecaron y tienen que estar, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por esa fe en Jesucristo, que es creer en Jesucristo, que es aceptarle a Jesucristo, entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí están todos los pasos que se deben de seguir para confiar plenamente que si tienes esta fe, una fe que está basada en la sangre de Jesucristo, reconocer que Él fue el único que pudo hacerlo, Dios lo propició así, y se ha manifestado su justicia para el perdón de pecados. Que Él pagó por nuestros pecados, pagó por tus pecados, para que se manifieste su justicia, y ser Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Y pues normalmente, ¿verdad? Tú lo puedes decir en cualquier momento a Dios. Y lo hemos dicho. Pues valga la pena reconocerlo, ¿verdad? Plenamente, que sí lo has hecho. Que confías en esa justicia hecha por Dios en Jesucristo. Y que te reconoces pecador. Y que lo aceptas como tu Salvador. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabado seas. Gracias, Señor, porque has dado a tu Hijo Jesucristo con un amor entrañable por nosotros.
por cada uno, Señor, de los que escuchan estas palabras. Que también, Señor, hagan mella en nuestro corazón, de que realmente tú nos has dado esta oportunidad. Y la has dado a todo el mundo, para que aquel que escuche el nombre de Jesús se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesucristo como su Salvador. Hoy es el día de gozo, hoy es el día de regocijo. Si has escuchado estas palabras, arrepiéntete. Di, Señor, perdona mis pecados, soy pecador. Y di también, te acepto como mi único y suficiente Salvador, para entrar por esa puerta estrecha, para sentarme contigo en el reino, porque es la única manera que tú has dejado para así hacerlo. Acepto por fe tu justicia hecha en Jesucristo ahí en la cruz por mis pecados. Y ahora reconozco que estoy limpio y que estoy ahora, Señor, apto, nacido de nuevo, siendo un hijo tuyo, y cumplir perfectamente el propósito tuyo para todos aquellos que han de estar en tu reino y aquellos que han de ser salvos de esta generación maligna y perversa, como tú la defines en tu palabra. Te pedimos esto, Señor, y que cada uno lo podamos discernir perfectamente en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.